a Julio Cerroa, periodista, reportero independiente, porque me alertaba de un tema que seguramente va a dejar la víbora chillando. Julio Cerroa, te saludo con mucho gusto, ¿cómo estás? Bien, gracias Vicente, gracias por la invitación nuevamente, saludos a ti y a tu audiencia, también saludos a Toño. Claro que sí, Julio. Oye, de tantos temas que hay, ¿no? Y que siguen saliendo y a veces nos toca coincidir, a veces no. Pero tú andas sobre temas que están calientes, Julio Cerroa, y me compartías uno más hace unos días, esta encuestadora que tiene intereses de dar ciertos resultados y de alguna manera también, ¿por qué no decirlo?, enturbiar este proceso interno de Morena PT Verde, de la coalición Juntos Haremos Historia, y obviamente los personajes también de la oposición, Julio. Háblanos de esta encuestadora Rubrum, ¿no? Así es, Vicente. Antes de ir con el tema de Rubrum, de esta encuestadora, no sé si tengas por ahí el audio de Xóchitl Gálvez, donde Xóchitl Gálvez, creo que ahí me desconecté, algo pasó. Sí, aquí estamos, Julio. Aquí estamos. Yo te sigo escuchando. No sé si mis compañeros de producción puedan ayudarme a mejorar esa conexión con Julio Cerroa. Ha salido del sistema, pero en cualquier momento regresará para conectarse. El reportero independiente Julio Cerroa, porque sí, hay que hablar de estas encuestadoras y sobre todo esta de Rubrum. Es muy interesante, la verdad que es muy interesante. Hablabas de un audio, Julio Cerroa. Julio, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, yo te escucho. Creo que te escuchamos, pero no te vemos. Ok, vamos a seguir sin que me vean, se van a perder de mi presencia, tu audiencia. Si se puede, entro rápidamente con Rubrum. Es importante este tema, Vicente, y por eso he insistido en platicar sobre el tema de Rubrum, porque hay dos encuestadoras que no coinciden con lo que presentan la mayoría de las encuestadoras. Y hablo de los resultados internos de Morena, donde la mayoría, a excepción de dos encuestadoras, tienen un primer lugar, un segundo lugar, un tercer lugar dentro del proceso de Morena. México Elige y Rubrum, México Elige ya se dio esta información, desde la mañanera se hizo una información muy oportuna de quiénes están detrás de México Elige. La encuestadora de Ciro Gómez Leiva, aunque diga, no es mi encuestadora, es su encuestadora, y aunque haya dicho que ya no iba a presentar más encuestas, sigue presentando a México Elige, y por lo que se mencionó, México Elige está ligado a la campaña de Xóchitl Gálvez. En ese programa con Ciro Gómez Leiva, México Elige decía, Marcelo Ebrard está a 2 puntos y Xóchitl Gálvez ya está en las nubes y ya prácticamente hay que coronarla, decía Ciro Gómez Leiva. Esta otra encuesta, Rubrum, es la única encuesta que pone a Marcelo Ebrard por adelante del segundo lugar, que sería Claudia Sheinbaum. Rubrum también corona a Xóchitl Gálvez. ¿Y por qué es importante este tema y por qué es preocupante? Porque por un lado, Rubrum y México Elige dicen, pues la contienda del PRIAN ya está sentada, coronemos a Xóchitl Gálvez, y ya están las voces Ciro, Aguilar Camina, etcétera, etcétera. Dice ya, que todo mundo corone a Xóchitl Gálvez. Pero estas mismas encuestadoras dicen, pues en Morena las cosas no están claras y pues hay empate técnico o Marcelo Ebrard tiene una gran ventaja. ¿Cuál es el problema? Que si Marcelo, sabiendo o no sabiendo quién sea el dueño de Rubrum, pueda creerse que está en primer lugar y
en un resultado hipotético donde Claudia Sheinbaum sea la ganadora, va a decir, Marcelo, pues yo tengo esta encuesta Rubrum que me da como triunfador. ¿Y quiénes están detrás de Rubrum? Pues detrás de Rubrum está un panista. Este panista se llama Luis Alberto García Lozano, diputado del PAN local hace años en Nuevo León, 2010, 2011, 2012, panista de toda la vida, anti López Obradorista. Es decir, el encuestador que pone como primer lugar a Marcelo Ebrard es un encuestador de toda la vida panista, además anti López Obradorista, porque ahí presumió desde su cuenta de Facebook fotos de la marcha de Claudio X González. Ahí se le ve al señor Luis Alberto García Lozano, ahí señalado en la marcha de Claudio X González. Te pregunto, Vicente, ¿tú crees que este personaje panista anti López Obrador tenga la intención de presentar la realidad de lo que está pasando en la interna? Olvídate de quién es el primero, segundo, tercero, pero ¿será una persona de confianza este panista y esta encuestadora para decir, pues aquí está el primer lugar de acuerdo a esta encuestadora? Pues es que lo que tenemos que entender es que son empresas, para empezar, y que los mueve el dinero, porque alguien tiene que pagar. Yo pregunto, ¿quién paga a estas encuestadoras para hacer su trabajo, entre comillas, Julio Cerroa? ¿Y qué intereses tendrían en que aparezca, en este caso, Marcelo Ebrard en primer lugar, desbancando, de acuerdo a esta encuestadora, a Claudia Sheinbaum? Bueno, hay algunas encuestadoras que ni siquiera dan datos de Adán Augusto López Hernández, con eso digo todo, pero me llama mucho la atención. A mí me han criticado mucho, Julio, y qué bueno que pones sobre la mesa este tema de las encuestadoras. Me han criticado mucho porque dependiendo de la simpatía, es que promueven tal o cual encuestadora. Yo les digo a la gente, por ejemplo, que ahorita anda muy brava conmigo, que es la gente que tiene simpatías con Claudia Sheinbaum, ¿cómo es que van a ustedes a presumir la encuesta del Financiero o la encuesta del Economista? Pues son medios de comunicación con fuertes intereses. El caso del Financiero es el más evidente de los medios que tienen intereses en meter la cuchara, como decimos en el pueblo. Pero esto de Rubrum es verdaderamente alucinante, porque dices que detrás de esta encuestadora hay intereses panistas. Así es, ahí está el personaje, Luis Alberto García Lozano, que tiene dos empresas. Las razones sociales de estas dos empresas es MaxMaff, SADCB, y Multipol, SADCB. Y este mismo personaje, Luis Alberto García Lozano, antes de fundar su empresa Rubrum, ¿para qué empresa trabajaba antes de esta encuestadora? Pues trabajaba para Massive Caller. ¿Y de quién es Massive Caller? Pues de un expanista que apoyaba a el señor Ricardo Anaya. Es decir, esta encuesta que presume o que pone en primer lugar a Marcelo Ebrard tiene un tinte azul, anti López Obradorista, y es preocupante para mí, insisto, en que no es la realidad de acuerdo a la mayoría de las encuestas. Apenas salió ayer o antier la de Demotecnia. Demotecnia no pueden decir nadie que es una empresa que falla en las encuestas. Acertó muy bien en la pasada elección del Estado de México, y en el 2012, cuando la encuesta de Ciro Gómez Leiva, la otra encuesta de Ciro Gómez Leiva, decía que Peña iba por las nubes, pues Demotecnia casi acertó con el resultado. ¿Y qué es lo que dice Demotecnia? Pues que si hoy fueran las elecciones en México, la alianza de Morena, PT y Verde ganaría por al menos 30 puntos, dependiendo si es Marcelo
o Claudia Sheinbaum. Es más, cualquier candidato de la 4T se impondría a el PRIAN, en específico a Xochitl Gálvez. Y de la encuesta del Financiero, que es muy mañosa, porque dice muy cerca Xochitl Gálvez de Claudia o Marcelo. Pero lo que no hicieron esa encuesta del Financiero es la distribución efectiva. La distribución efectiva, las encuestas, es decir, quitas a los que no contestan, a los que no saben, y la agregas proporcionalmente a todos los candidatos. Y en esa encuesta del Financiero, Morena tiene ventaja de 15 puntos al menos sobre el PRIAN. Es decir, la encuesta del financiado, imagínate, le da ventaja de 15 puntos a Morena, la encuesta de Democtenia da 30 puntos, pues aquí la alarma es Rubrum, que no le hagan caso, que ya no la consideren como una encuestadora seria, porque tiene ligotas al PAN. Y yo dudo mucho que este panista, que también apoyaba a Calderón y que lo extrañaba según su cuenta de Facebook, tenga el mejor interés porque la 4T defina a un candidato. A ver, ¿qué piensas de los sondeos que se hacen en redes sociales? Porque, y esto es un tema muy interesante, te lo pregunto a ti, Julio, porque tú te la pasas indagando, rascando, investigando, y he criticado mucho por los sondeos que hemos publicado en el canal de Sin Censura TV. Yo les he dicho que yo no le voy a jugar a este negocio de las encuestadoras al decir esto es lo que piensa la gente, no. En el caso de los sondeos en redes sociales, creo que son una fotografía de las audiencias, que es diferente a una encuesta, se supondría seria, como las de estas empresas. Pero a mí me han criticado mucho por publicar estos sondeos. De hecho, hay un sondeo que está a todo lo que da. Yo creo que ya está actualizado, mi querido David, a ver si lo puedes capturar en vivo y en directo, porque vi que ya tenía más de 150,000 votos. Tiene 153,000. Y aparece, por ejemplo, en este sondeo de Sin Censura TV, Augusto López Hernández con el 51%, Noroña con el 29%, Claudia Sheinbaum con el 16%, Marcelo Ebrard con el 4% y Ricardo Monreal con el 1%. ¿Qué piensas entre lo que da a conocer una encuestadora y lo que reflejan sondeos como este o como estos en redes sociales? ¿Cuál es tu opinión, Julio? Porque muchas personas piensan que yo puedo meter la mano y beneficiar a tal o cual personaje, ¿no? En las encuestas sí creo que existe la posibilidad de cucharearlas, de mover la balanza en las encuestas, pero en estos sondeos yo considero que no. O sea, o a menos si hay una estrategia o una fórmula, yo no la conozco para moverle ahí al aparatito, mi querido Julio. Yo no le daría, yo daría cero credibilidad a un sondeo por Twitter o Facebook, porque Facebook o Twitter para mí no son fuentes fidedignas en cuanto a un sondeo. Si tú ves un sondeo que saca Atypical TV, pues el PRIAN ya ganaría por 95%. ¿Por qué? Porque es la audiencia de Atypical TV que no quiere a la 4T. Por la misma razón que la encuesta de México elige de Ciro Gómez Leiva no es confiable, porque es una encuesta a través de Facebook. Es una encuesta que no se sabe si las personas que están contestando son de carne y hueso. No es a domicilio, no es telefónica, por lo tanto, la certeza estadística es muy endeble. Un sondeo por Twitter creo que cae en la misma categoría de Facebook. De encuestas, por supuesto que hay
cuchareadas, pero insisto en la de Demotecnia. La de Demotecnia ha acertado no solamente en la elección del Estado de México, en otras elecciones, a diferencias de Geaiza, a la diferencia de Mitowski, a diferencia de otras encuestas. Si alguien quiere saber por ejercicios de encuestas, chequen Demotecnia. Aquí no coincido contigo, Vicente, y eso es lo bueno de no coincidir, de que es poco confiable basarse en un sondeo de Twitter. Tal vez es bueno para sentir el palpitar de quienes te siguen. Tal vez la mayoría de las personas que te siguen tienen una simpatía por Adán Augusto y una simpatía después con Gerardo Fernández Noroña, y no tienen tanta simpatía con Claudia o con Marcelo Ebrard. Es decir, yo no le daría mucho peso a una encuesta de Twitter porque pues no es que esté pagada y manipulada por ti, pero refleja el tipo de audiencia que tienes, que tiene una simpatía hacia Adán Augusto. En este caso, es mi opinión. Desafortunadamente no estaba escuchando, algo pasó, Julio, pero yo te decía que yo también desconfío de Facebook y también desconfío de los sondeos en Twitter. ¿Qué diferencia puede haber con un sondeo en YouTube? Ya no escuché de preferencias o de simpatías, porque además yo pongo esto con toda la transparencia. No tengo intención de que Julio Cerroa, por eso se lo pregunté a Julio Cerroa, que comparta mi visión. De eso se trata, bien dices, y más en Sin Censura, Julio Cerroa. Pero entonces explícame, ¿cómo es que podemos creer en estas encuestadoras si hay una que, por ejemplo, le da 48.8% de preferencia a Claudia Sheinbaum, a Marcelo de 22.1%, luego están las de Rubrum que tú estás mencionando? Yo creo que aquí lo que podemos rescatar para la audiencia de Sin Censura es lo que siempre decimos aquí: no nos crean ni a nosotros a ojos cerrados. No, la gente no puede confiar a ojos cerrados en estas encuestadoras. Perdón que haya irrumpido así, Julio, porque de alguna situación pasó que te dejé de escuchar y dejaste de escucharme. Sobre este tema que es buenísimo, yo pondría más credibilidad en un sondeo de una encuestadora, no la que a mí me guste, sino revisar cómo fue su encuesta en el Estado de México, pero sobre todo, pongamos la de una encuesta de Reforma. ¿Qué resultado daba Reforma en el 2018? Y de ahí ver la diferencia. ¿Qué encuestadora decía que en el 2012 Peña Nieto iba a ganar por 30 puntos? Y de ahí ya tengo esta encuesta, dice, pues estos datos nada que ver con la realidad, con lo que salió en el día de la elección. Y insisto, en Facebook y Twitter yo diría que es poco confiable, porque yo puedo abrir 5 cuentas en Facebook, puedo abrir 10 cuentas en Twitter, y no es una persona real. No es una persona, no quiero decir que las redes sociales no sean importantes, pero no son personas reales. Nada como ir a la casa de una persona y preguntarle cara a cara y asentarlo en una bitácora y reportarlo, hacer un muestreo de 1,000 personas aleatoriamente en todo el país, y creo que es mucho más razonable. No significa que mañana me presenta una encuesta Ciro y dice Xochitl Gálvez ya ganó, ya Morena no tiene nada que ver. También hay que ver quiénes están presentando esas encuestas. Hay que ver el pasado, el historial de cada encuestadora. Por eso es que el tema de Rubrum es importante, no porque pongan a Marcelo en primer lugar y a Claudia y a Adán Augusto en tercer lugar, sino quién es el dueño y qué intereses puede tener un panista anti-López Obradorista por poner a Marcelo Ebrard en primer lugar.
no hay que ser científicos o muy abusados, pues lógicamente quieren crear una pelea dentro del propio Morena, porque México Lice dice, estamos en empate técnico, están en empate técnico Marcelo y Claudia, y está ganando Marcelo Ebrard a Claudia Sheinbaum. Yo diría, el PAN le está metiendo mano al proceso interno de Morena, obviamente, para que no haya una claridad y tal vez se alargue todo este proceso hasta el final y inclusive puede haber una queja fuerte de Marcelo Ebrard porque va a decir, pues aquí está esta encuesta de Rubrum y esta encuesta de México Elige que me dan como triunfador y las encuestas que ustedes presentan, Claudia Adam, pues no valen porque yo tengo mis datos. Oye, Julio, ¿y es cierto esto de que pues hay que pagar a las encuestadoras para que te incluyan en los sondeos? ¿O quién paga a las encuestadoras para que sea negocio? ¿Lo has definido? Mira, por ejemplo, Rubrum es una encuestadora entre comillas, porque lo que hace Rubrum o México Elige, inclusive Mitowski, son consultoras, pero en específico Rubrum y México Elige son consultoras. Es decir, tú contratas a Rubrum para que te dé asesoría en cómo presentar tu proyecto, cómo tratar de ganar una elección. Es decir, su ganancia, su negocio no son las encuestas, su negocio está en ser contratados por partidos políticos, por políticos, y si tú que eres aspirante del PAN y quieres destacar, pues ok, voy a contratar a México Elige y pues se entiende que de paso te van a echar la manita o la manota en el caso de Xochitl Gálvez, porque realmente el negocio es la consultoría y no la encuesta. ¿Y por qué hago énfasis en demotecnia? Porque demotecnia, hasta lo que yo tengo entendido, no es consultora, es decir, se dedican solamente a hacer encuestas, al igual, si no me equivoco, que la de Buendía y la del señor Abundis, no recuerdo el nombre de la del señor Abundis, que son encuestadoras, no consultoras o consultorías. O sea, el negocio de muchos encuestadores es que tienen dos cachuchas como Xochitl Gálvez, que se presentan como encuestadores, pero al mismo tiempo están asesorando, cobrando a políticos de cualquier partido, puede ser de cualquier partido, no necesariamente del PRIAN, también puede ser a Morena u otros. No sé si haya podido contestar tu pregunta. Bueno, es que precisamente porque me interesa tu opinión, que en muchas ocasiones no es similar a la mía, pero para la audiencia de Sin Censura debe de servir para el análisis de estos temas, que además me dicen, ya deja de exhibirte, Vicente. Al contrario, son temas que no van a escuchar, al menos que tú me digas otra cosa. A lo mejor tú viste el tema en tercer grado, o con Ciro Gómez Leiva, o con Joaquín López Dóriga. ¿Y saben por qué no van a ver estos temas ahí? Porque los dueños de las encuestadoras muchas veces son amigos de los personajes de los grandes medios de comunicación. Ahí anda por ejemplo, de Mitowski, Roy Campos, que ha tejido por muchos años amistades y lo entrevistan como si fuera el gurú de las encuestas en casi todos los medios de comunicación. Julio, una reflexión, algún comentario para cerrar. Esto que dices de Roy Campos es muy importante. En otro país, Roy Campos estaría sin chamba, porque este cuate, o sea, qué cinismo, ¿no? Qué desfachatez de Roy Campos y qué desfachatez de las personas que lo invitan, que ha fallado no una vez, sino 1000 veces en sus encuestas. No es que hayan fallado, realmente no es que hayan fallado, sino que sabían que los resultados que presentaban eran pagados por algún partido. Principalmente siempre ha trabajado para el PRI y también lo ha hecho en ocasiones para el PAN. No sé si tengas ahí el audio para cerrar, Vicente, el audio que te insistía, donde Xochitl Gálvez, pues desde mi punto de vista, y aquí va a decir, pues ya estás cambiando de tema, Xochitl Gálvez desde mi punto de vista acepta que es corrupta. No sé si lo puedas poner y
ya finalmente, para no robarte más tiempo, dijo el domingo Xóchitl Gálvez que ya tiene harto tiempo que no ve a Vicente Fox. Ahí les mandé una foto a ustedes donde Vicente Fox le echó el brazo, la mano. Ahí está la foto. ¿Esto cuándo fue? Eso no fue harto mucho tiempo. Esto fue el pasado 27 de junio, cuando presentaron el Frente Amplio Conservador. En entrevista, Xóchitl Gálvez dice: hace mucho tiempo que no veo a Vicente Fox, casi ni lo conozco. Pues resulta que se vieron hace menos de un mes. Eso no es harto mucho tiempo. Es decir, Xóchitl Gálvez es una política corrupta, no por mi opinión, sino por las propias palabras de Xóchitl Gálvez, y además es muy mentirosa porque quiere engañarnos con decir: pues ya ni he visto a Vicente Fox, ahí está la foto, y ahí tengo el video, lo voy a subir en unas horas a mi canal, donde se ve a Vicente Fox apapachando a Lili Téllez y a Xóchitl Gálvez. Ahí los dos o los tres se ven muy sonrientes. Es decir, esto de que hace muchísimo no lo veo, otra mentira más de Xóchitl Gálvez, que se desmarca de Vicente Fox, no por la administración de Vicente Fox, sino porque mandó unos tweets asquerosos y porque no le quedó de otra a Xóchitl Gálvez. Ahora sí ya ni lo conozco, pero por mucho tiempo lo ha apoyado. Es decir, yo digo, Vicente Fox es el padrino político de Xóchitl Gálvez. Vicente, gracias por tu tiempo. No, hombre, vamos a escuchar precisamente a Xóchitl Gálvez, a ver si lo tenemos, don David, con este audio al que hace referencia Julio Cerroa. Xóchitl, está mal que su empresa haya hecho contratos con el gobierno, ¿no? No hice contratos con el gobierno, mi empresa hizo el primer contrato a partir de 2007 y es totalmente legal porque ya no era funcionario. Ciro, yo tuve contratos, 2 millones de pesos en el sexenio de Fox. Bueno, o tuvo o no tuvo Julio Cerroa, y tú has demostrado con la escarbadita que le has dado a los documentos públicos que sí tuvo contratos la empresa de Xóchitl Gálvez cuando ella era funcionaria del gobierno precisamente panista, los gobiernos panistas, Julio. Así es, y en las propias palabras de Xóchitl Gálvez, que le decía a Salvador Camarena, a partir del 2007 obtuve el primer contrato y como ya no era funcionaria, no había problema. Es decir, ella está diciendo que si hubiera sido funcionaria, hubiese estado mal, corrupción. Por eso es que digo, ella misma admite ser corrupta indirectamente con su propia afirmación. Oye, Julio, nada más para cerrar y saludar en unos minutos al maestro Francisco Paco Cruz, ya te quiere decir, pero fíjate, más hemos tardado en este segmento que personajes como un tal Miguel Ángel en Twitter. Dice: adivinen qué discurso está empezando a manejar después de reírme un rato, después de analizar la información en Sin Censura con Vicente Serrano sobre Rubrum, que es panista. Adán Augusto va en primer lugar. Nunca lo hemos dicho. Así como lo oyen, ya lo ponen en primer lugar. ¿Quién da más chayo? ¿Claudia o Adán? O sea que a ti te están dando chayo, Julio Cerroa, o a mí me están dando chayo. No sé si sea Claudia Sheinbaum, Adán Augusto, Claudia. O sea, uno ya no puede platicar de estas cosas, analizar estas cosas, porque se vienen las campañitas. Adivinen qué discurso están empezando a manejar. Después de reírme un rato, después de analizar la información en Sin Censura con Vicente Serrano sobre Rubrum, es panista. Aquí lo está diciendo Julio Cerroa con los pelos de la burra en la mano. Y dicen que aquí estamos diciendo que Adán Augusto va en primer lugar. En ningún momento dijimos que Adán Augusto va en primer lugar, que aparece a la cabeza de un sondeo en Sin Censura, que es un reflejo, yo sigo defendiendo, de la audiencia de Sin Censura. Y bueno, ¿quién da más chayo, Claudia o Adán? Para que veas que te están poniendo atención también entre los simpatizantes de Marcelo Ebrard. Así entiendo a este tuitero. Nada más para cerrar, Julio. Yo creo que no puso atención la persona a la que refieres,
porque no es que me hayan pagado a alguien para que le rascara y encontrara a Luis Alberto García Lozano panista. Es que yo lo que hago siempre es dudar de todo lo que cuentan los medios tradicionales, de todo lo que dicen. Yo siempre tengo duda y me pongo a buscar. En este caso me llamó de sobremanera la atención que es la única encuesta que pone a Marcelo Ebrard en primer lugar, y no es que yo tenga algo personal contra Marcelo Ebrard, sino que esta de Rubrum la presentó el Patiño de Ciro Gómez Leiva, y digo, si el Patiño de Ciro Gómez Leiva presenta a Rubrum, pues para mí algo, hay gato encerrado, y buscándole y buscando, pues sí, el gato estaba encerrado y resulta que el gato es panista, y repito, no creo yo que un panista tenga la intención de que en Morena se dé una contienda clara. Lo mejor para ellos es un escenario de empate y que, pues, quién sabe quién ganó, y que se peleen y que se quejen y que esto se haga un drama y no tengan candidato. Y por otro lado, Xóchitl coronada y que todos declinen. Oye, Julio Cerroa, ¿y no te genera, pues por lo menos extrañeza, no te da a pensar mal de esas encuestadoras que hacen una confrontación de datos entre Claudia Sheinbaum, Luis Donaldo Colosio, Xóchitl Gálvez? ¿Cómo en qué momento resultó ser importante carear a Claudia Sheinbaum con Xóchitl Gálvez y con Luis Donaldo Colosio? Lo último que yo supe es que Claudia está entre los aspirantes, ojo, 6 de Morena, PT y Verde. ¿En qué momento les conviene mover esta narrativa de Xóchitl contra Claudia, Claudia contra Xóchitl? Te digo porque estoy viendo esta encuesta de Encol para el periódico El País, pero ya pareciera que le hicieron ganadora a Claudia Sheinbaum, y eso también me parece peligroso, y por lo menos me da a desconfiar en todo esto que se está haciendo relacionado a las encuestas, Julio Cerroa. Sobre Encol también no tiene buena historia acertando en las elecciones. Siempre le da a Morena muchísimo más de lo que realmente termina obteniendo. Fue el caso de la elección en Durango. Más de una ocasión ha fallado Encol. Entonces, las recomendaciones a la audiencia es, ok, vamos a ver lo que dice Encol. ¿Qué es lo que dijo Encol en las elecciones en los estados anteriormente? ¿Qué es lo que pasó en el Estado de México? Entonces, ya en base a eso, y respondiendo directamente a lo que me preguntas, la lógica, no sé si hayan puesto careos con Marcelo, con Adán Augusto, pero en el caso del Financiero tenía careos con Marcelo, Xóchitl, y ya no recuerdo, Colosio creo que también, pero también había un careo de Adán Augusto, también había un careo de Ricardo Monreal, había un careo de Gerardo Fernández Noroña, lo mismo con Demotecnia, que ponían careos con los posibles ganadores de la 4T. Colosio, lo único que yo puedo suponer es que es la única figura que le queda a MC, porque Alfaro ya no quiere, Samuel García dijo no. Entonces, ¿qué otro candidato tiene Movimiento Ciudadano que sea reconocido a nivel nacional? Creo que nada más es Colosio. Y en el caso de Xóchitl Gálvez, no va ganando desde mi perspectiva. No creo que vaya en las nubes, pero hay que reconocer que sí se ha despegado de Santiago Krill, no en los números de 50 o 60 o 70 puntos que le dan, pero sí creo que Santiago Krill, pues, o sea, ¿quién puede ayudar a Santiago Krill? O sea, Santiago, imagínate, Santiago Krill, pues yo creo que le gana hasta a Beatriz Paredes. Julio Cerroa, hay que cerrar invitando esa de Sin Censura a los videos, a la información que manejas desde tu canal. Estén pendientes, en una horita o mucho menos voy a subir el video donde aparece Xóchitl Gálvez con Vicente Fox hace menos de un mes en La Voz de Julio, el canal La Voz de Julio. En Twitter estoy como @JulioSE Roa, y muchas gracias, Vicente, por este largo espacio.
No, hombre, aquí estamos para debatir. Gracias, Julio Cerroa, reportero independiente Julio Cerroa, desde Canadá, hablando con nosotros sin censura. Nada más para cumplirle a nuestros odiadores. Hay un tal Charlie Matos que dice, Vicente está haciendo campaña para Adán. Bueno, pues déjeme decirle que hay una encuesta que publica el CEO, así se llama, el CEO, con una fuente que es la Organización Editorial Mexicana, que apunta a que se ha cerrado la contienda, sobre todo entre Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López Hernández. Ya